Daniel Quispe, desde Perú, que ahora son como las 5 de la mañana allí. 10 minutos. Así que el esfuerzo se agradece todavía más. Aquí en presencia estamos los principales miembros del área de Derecho Penal, y en el público también nos acompaña gente muy cercana, familiarmente y como escuela, a nuestro invitado de hoy, que es el doctor don Ramiro García Falconi, un colega con el que debo decir guardo estrechas relaciones hace años, un auténtico amigo además, pero su relación conmigo y nuestra amistad aquí es lo de menos. Lo importante de Ramiro García Falconi, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador, subdecano de su Facultad de Jurisprudencia y nada menos que presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, fue antes el que aquí llamamos decano, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. La importancia es la que él tiene, tanto como académico, como en su faceta de abogado. Yo creo que no exagero, si no voy a decir el uno para que nadie se enfade, pero creo que es el penalista, uno de los penalistas, de los muy pocos penalistas más importantes del Ecuador, conocido en el mundo entero. Él es doctor por la Universidad de Sevilla, con ampliación de muchos estudios en diversas universidades europeas y con especial relación con universidades alemanas, que ya sabéis que es miramos siempre los penalistas hacia Alemania. Autor de numerosísimas publicaciones, algunas generales sobre derecho penal, sobre la parte general del derecho penal, también comentarios sobre la general y la especial, y otras muchísimas. En su faceta de abogado, pues ya os digo, el nombre de Ramiro García Falconi pues es casi único en Ecuador, ¿no?, cuando uno lo ha visto allí. Pero aparte de ello, es una persona muy interesada siempre en formar una escuela, en extender los conocimientos de derecho penal en el Ecuador, en la universidad pública por excelencia, la Universidad Central del Ecuador, donde tantas cosas están cambiando para bien, gracias a él, y en general en el mundo jurídico y específicamente jurídico penal ecuatoriano. Por supuesto es muy conocido en muchos países de Europa y de Latinoamérica no les cuento. Él está realizando una pequeña estancia, que no será la última, de investigación en nuestra universidad, en la Universidad de León, donde te acogemos con todo el calor y todo el gusto, Ramiro, y hemos abusado de él para aprovechar que nos diera una pequeña charla sobre el tema que ahora le ocupa especialmente para concluir su parte general del derecho penal ecuatoriano, que sería la del concurso de delitos o de infracciones, como dirían allí, ¿verdad? Pero yo le he pedido que, para que no sea un tema tan estrecho, y aprovechando que lo tenemos aquí, para que todos puedan conocer otras realidades, que nos hablara un poquito de qué es el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador, un código bastante reciente, cuáles son sus virtudes y sus defectos, ¿verdad? Y es para aterrizar finalmente en los problemas que está causando la reciente regulación de la infracción del concurso de infracciones en ese código. Desde aquí procuramos contar un poquitín cómo han cambiado las cosas también en España, pero lo importante es oírle a él. Bienvenido, Ramiro, es un gusto tenerte aquí. Miguel, muchas gracias. Y tienes la palabra para lo que desees. Muchas gracias al profesor Miguel Díaz y García Conlledo, quien en efecto me une una muy estrecha relación de amistad, pero más que eso, de verdadero cariño y respeto personal. Miguel, además, a quien conocí su pensamiento mucho antes que tener el gusto de tratar con él en lo personal. Creo que a todos nos ha pasado esto, además, porque sus obras sin duda han sido de referencia siempre, especialmente en materia de autoría y participación, y por supuesto en muchas otras materias en las que él ha incursionado con tanto éxito. Le agradezco mucho su generosísima presentación y merecida además totalmente. Esto lo asumo desde el cariño y desde el aprecio. En efecto, en América Latina continuamos con esta tarea siempre inacabada y siempre pendiente
de actualizar nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo nuestro pensamiento jurídico en las diferentes materias, y por supuesto la materia penal no es la excepción. Todo lo contrario, si hay alguna área de la ciencia del derecho que se ha ido reinventando y reelaborando durante los últimos 140 años al menos, a una velocidad de vértigo en ocasiones, es la materia penal. Tanto que llegó un punto en que nos empezamos a cuestionar la insoportable situación de la dogmática penal, porque empezamos a escribir ya no pensando en la sociedad, creo yo, sino pensando en los libros que íbamos a publicar y en los libros que nos iban a contradecir. Es decir, ya el problema no era solucionar los problemas penales de la sociedad o solucionar los problemas de juzgamiento de las infracciones en nuestras sociedades, sino el generar un debate que más de una vez nos ha dejado un sabor en boca amargo. Más de una vez creo que todos los que hemos hecho dogmática penal nos hemos cuestionado en algún momento si esta es una tarea que resulta un tanto estéril y un tanto más de debate entre iniciados que de aplicación práctica. Y como siempre sucede, pues como decía Freud, si es que la experimentación, si es que el laboratorio contradice a la realidad, mal por el laboratorio. Y eso nos ha pasado más de una vez en materia penal, en donde nos hemos visto discutiendo pelos de cabra cuando nuestras sociedades estaban discutiendo otros temas, y ese ensimismamiento, esa abstracción extrema a la que de una u otra forma ha llegado en sus momentos el derecho penal, ha generado, entre otros efectos, uno bastante negativo. Y es que los temas del día a día se los hemos dejado a los no penalistas, básicamente a los políticos, quienes, claro, desde la política, desde la ideología, desde el populismo penal, han terminado solucionando, entre comillas, los problemas del día a día que corresponderían al académico. Entonces, claro, el académico penal, pues, de una u otra manera, ha preferido mantener ese debate olímpico en donde un grupo de iniciados o semidioses del derecho penal pues se han puesto a debatir aspectos que, si uno los analiza, quienes hemos tenido la posibilidad de incursionar no solamente en el libre ejercicio profesional, sino como en mi caso como juez de apelación de la Corte Provincial de Pichincha, hemos visto que ese debate tan etéreo resulta fundamental como estructura de una decisión judicial, pero termina siendo demasiado abstracto a la hora de solucionar problemas en específico. Y yo creo que esto nos afecta no solamente a la investigación penal, no solamente al debate penal, sino inclusive a la enseñanza del derecho. ¿Qué es enseñar el derecho? Eso, por ejemplo, es algo que nos estamos cuestionando hoy por hoy desde hace 2 años en la Universidad Central del Ecuador. Y más todavía cuando, producto de esta pandemia, hemos tenido que incorporar nuevas tecnologías, no solo al ejercicio del derecho, sino a la enseñanza del derecho. Porque no es lo mismo, y eso lo hemos constatado durante 1 año y medio, enseñar presencialmente, como hemos estado acostumbrados los últimos 400 años, el derecho, que hacerlo a través de una aula de video, a través de una aula virtual, y nos ha obligado a entender al estudiante, como también nos ha obligado a entender al juez y a las partes procesales, como un televidente. Y claro, esto nos ha cambiado totalmente el concepto. Con mucha razón, Zweig señala que en los próximos 10 años el derecho va a cambiar más que en los últimos 2000. Creo que
tiene muchísima razón. Me parece un poco apocalíptica digamos, la visión, pero no deja de tener razón en cuanto a los cambios que se vienen, cambios radicales que se vienen. Yo creo que estamos bastante más cerca de una aula virtual y de un entorno de realidad virtual que de una vuelta enteramente a lo presencial, que es a lo que habíamos estado acostumbrados durante siglos en cuanto a enseñanza del derecho. Como anécdota, hace un año más o menos, un amigo que dirige un estudio jurídico muy importante, muy importante acá en España, uno de los 4 grandes, pues me decía, oye, y entre tus correrías académicas y que tú que has estado por varios sitios, por si acaso no conoces a alguien que haya estudiado, que sea experto en derecho de drones. Entonces, claro, esto me descolocó un poco porque, claro, yo a lo mucho podría conocer a alguien experto en reparar drones cuando alguien tan inepto como yo, por ejemplo, que ya voy destrozando 2, maneja uno de estos. Pero derecho de drones, y claro, las infracciones, es algo que nosotros ni siquiera nos hemos planteado en las aulas universitarias, menos todavía como parte, por ejemplo, de las infracciones penales que se pueden cometer a través de la utilización de drones. O sea, esos son escenarios casi de ciencia ficción, y sin embargo son realidades que nosotros no las vemos mientras seguimos discutiendo otros temas que posiblemente en la realidad judicial hoy por hoy ya ni siquiera se debate. Entonces, ese desfase entre lo académico y la realidad jurídica, porque a la final, cuando von List plantea una teoría del delito, una estructura del delito, lo hace fundamentalmente pensando en los jueces. Lo hace fundamentalmente pensando en cómo dotar a los jueces, a los operadores judiciales, de instrumentos de homogenización y de uniformidad a la hora de decidir. Bueno, ahora usted va a tener este esquema donde usted va a tener que hacer este análisis, verificar el cumplimiento de esta estructura y de estos elementos, y a partir de ahí generar una decisión que además va a ser la misma, no importa si usted está en München, en Berlín o en Hamburgo. Y básicamente los cambios que se han dado, muchos de los cambios que se han dado en la teoría del delito han tenido esa perspectiva. Yo creo que esos han sido los cambios importantes. O sea, cuando English, por ejemplo, se da cuenta que los jueces de un mismo circuito valoraban de forma diferente el delito culposo, entonces dice, bueno, a ver un momentito, esta visión psicologista que se tiene sobre el delito culposo de negligencia e imprudencia, pues claro, deja a criterio del juez qué es lo negligente, qué es lo imprudente, y eso da como resultado de que el juez 1 falle bajo circunstancias prácticamente idénticas de forma exactamente diferente al juez 4. Entonces ya va a depender de a qué juez me toca. Entonces yo creo que un poco esa es la visión que tenemos que asumir, o al menos ese es el debate que tenemos hoy por hoy en la Universidad Pública Ecuatoriana, de qué es enseñar derecho. Y claro, ahí vemos además la enorme diversidad entre materias, porque qué es enseñar derecho si uno le pregunta a un penalista, a un constitucionalista o a un laboralista, posiblemente pueda llevarse tres respuestas totalmente diferentes. Pero de alguna manera nos hemos puesto ya de acuerdo en algo. Y eso ya es importante tratándose de abogados y tratándose de profesores de derecho. Y que enseñar derecho para nosotros es resolver problemas jurídicos. De una u otra manera, hemos sentido que la sensación de nuestros abogados, de los abogados que formamos, cuando salen de la carrera, al cabo de 2 o 3 años, es no he aprendido nada. Y no he aprendido nada porque, claro, si la enseñanza del derecho es la enseñanza de normas, resulta que las normas están cambiando a una velocidad de vértigo. Además, uno piensa, claro, a una velocidad de vértigo desde la visión académica de uno, pero desde la visión social, el avance de la legislación es lentísimo. Porque, claro, la realidad social
la realidad tecnológica, los nuevos escenarios científicos, técnicos, económicos, empresariales, cambian a una velocidad muchísimo mayor que nuestra legislación. Y la legislación siempre termina siendo reactiva, pero reactiva tarde. Es decir, bueno, vamos a regular algo, vamos a tratar de resolver problemas que ya se vienen generando desde hace años y que hoy por hoy tenemos la voluntad política de resolverlos por la vía legislativa. Entonces, claro, un poco la idea es cómo resolver problemas jurídicos. Y de ahí tenemos en América Latina otros escenarios que complejizan más todavía el tema, y es que el desarrollo legislativo no es homogéneo. En Europa, de una u otra manera, los avances legislativos han sido bastante más homogéneos, bastante más rápidos, más allá de quién tenga la batuta o quienes hayan puesto las ideas. Está claro que el resto de países pues, han hecho lo posible por ayornarse, por actualizarse inmediatamente. Y obviamente en un entorno como el europeo, donde tienen muchísima legislación común, donde tienen tribunales comunes, donde se ven obligados a actualizarse con mucho mayor rapidez que nosotros en América Latina. En América Latina estamos muy expuestos en lo legislativo a lo político. Y lo político en Latinoamérica, pues como ustedes habrán visto en los últimos 2 años y medio, 3 años, se parece más a un electrocardiograma de alguien con infracción coronaria digamos que a un programa serio de política legislativa. Es muy complejo. Lo que vivió Brasil, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un Brasil que en los últimos 10 años ha pasado de Lula y Dilma a Bolsonaro, creo que es bastante decidor de cómo va la política en América Latina. Ni que hablar de otros países bastante más periféricos como Ecuador, o lo que acaba de pasar ayer en Perú, que sin duda va a implicar un cambio sociopolítico muy fuerte, con muchísima implicación en la política penal peruana. Porque si hay de algo en lo cual se han ocupado los gobiernos latinoamericanos de izquierdas y derechas, es de hacer de lo penal no solamente uno de los puntales de su política de gobierno, sino un brazo armado del ejercicio del poder. Y no importa si han sido izquierdas o derechas, es decir, si nos ponemos a pensar en la política penal de Uribe y nos ponemos a pensar en la política penal de Chávez, mucha diferencia no vamos a encontrar. Entonces vamos a ver que antagonistas ideológicos terminan siendo casi hermanos gemelos a la hora de plantear soluciones político-legislativas. Eso digamos, como una especie de marco. En el Ecuador, pues hemos también, al igual que todos los países latinoamericanos, nuestra legislación penal ha avanzado a brincos adelante y muchas veces hacia atrás. Hasta 1822 tuvimos una legislación bastante homogénea, la legislación española, y luego, pues, a lo largo del siglo XIX, la normativa penal se ha visto impregnada país por país en los diferentes golpes de Estado, fundamentalmente, y pseudo-revoluciones que hemos tenido. Donde se produce de alguna manera una corriente homogenizadora es en la década de los 30 del siglo XX. Empiezan, y todo esto gracias a una corriente no necesariamente muy adecuada, no positiva, positivista, el positivismo criminológico italiano, que se pone muy en boga en toda América Latina. Que, claro, por supuesto, esto coincide con una serie de gobiernos de corte muy autoritario, unos de izquierdas, otros de derechas, pero que ven en la posición del determinismo penal positivista criminológico italiano, pues una respuesta adecuada. En muchos casos, desde posiciones claramente progresistas. Recordemos que en Colombia, por ejemplo, Gaitán, quien en su momento era un antagonista del poder y fue visto como un referente casi de las izquierdas colombianas de ese momento, era discípulo de Ferrer.
Bueno, el mismo Ferri era socialista, ¿no? Y después terminó siendo diputado por el partido de Mussolini hasta su muerte. Entonces no era un problema ideológico, no era un problema de visión socioeconómica o sociopolítica, era un problema de visión política del ejercicio del poder. Y el Ecuador no fue la excepción. A nosotros nos jugó a favor, si es que se puede decir así, la irresponsabilidad de nuestros legisladores. La hicieron muy a la ecuatoriana. En 1936, deciden modificar la legislación penal en el Ecuador. Siempre con miras a actualizarla a las nuevas tendencias de la política penal europea del momento, que no era otra que el fascismo, básicamente el fascismo en Italia, más que el nacionalsocialismo. Es decir, la escuela de Kiel, por ejemplo, no pegó mucho en América Latina, pero el positivismo criminológico italiano sí, sin duda. Era más fácil de leer, supongo. Yo creo que por temas lingüísticos se debe mucho. En Colombia, por ejemplo, no solo Gaitán, el propio presidente de la Corte Suprema que falleció, Alfonso Reyes Echandía, él fue un discípulo también de Ferri. Él estudió en Italia. Y sin embargo, de una u otra manera, terminó adscribiéndose a la dogmática penal alemana. Y buena parte de su obra, claro, desde un más neocantismo que causalismo, pero la desarrolla desde las categorías dogmáticas y toda esta cuestión que los positivistas criminológicos italianos consideraban nada más que un discurso, porque lo importante era la psique de la persona y cómo tenía las orejas y los pómulos, ¿verdad? Entonces, en Ecuador, en 1936, se conforma una comisión legislativa encargada de la actualización de la normativa penal ecuatoriana. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Qué hicieron? Enviaron, claro, estamos hablando de una época en la que venir a Europa era casi tan complicado como hoy viajar a Marte. Mandan una comisión que se quedaron, entiendo que entre 3 y 4 meses. Por supuesto, muy bien pagada, para investigar las nuevas tendencias de la legislación europea penal y la actualización de la legislación ecuatoriana penal. Se dedicaron a la farra. Básicamente se dedicaron a la farra. Pero tuvieron la prolijidad de preguntar cuál es el último código penal que se ha emitido en Europa. Y por eso digo que ahí tuvimos algo de suerte. Porque les dijeron, no, es el Código Penal belga de 1924. Si lo hubieran hecho 2 años antes, el último Código Penal era el de 1922. Era el Código Penal italiano, el Código Rocco. El Código del Fascismo. Y, claro, lo que hicieron es comprar unos cuantos ejemplares del Código Penal belga, contratar a un profesor de francés para que haga la traducción. Y ese fue nuestro código desde 1938. Para bien o para mal. Ya les cuento, un poquito antes y nuestro código era el italiano, el del fascismo. ¿Ok? Pues bueno, ese código fue nuestro código penal desde el 38 hasta 2014. Ya que Miguel me ha pedido que haga una pequeña introducción de cómo llegamos al Código Orgánico Integral Penal, pues bueno. Resulta que en 2014 el gobierno autodenominado de la Revolución Ciudadana decide una modificación completa de la legislación penal. En primer lugar, y ahí es lo irónico, cuando si hay algo que caracteriza al Código Rocco es que unifican en un solo código pues lo penal, lo procesal penal y la ejecución de penas, pues el Código Orgánico Integral Penal, y por eso se llama así, hacen exactamente esto. Consta de 3 libros, un primer libro que sería el Código Penal, con parte general y parte especial, un segundo libro que es la parte procesal, y un tercer libro que es el de ejecución de penas. Ese es el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Y se produce también la incorporación de una serie de aspectos ya netamente dogmáticos.
Esta es la parte interesante. La parte mala es que, como siempre sucede, o como muchas veces sucede en Latinoamérica, este debate se lo dejó a los políticos y no a los académicos. Que por cierto, los académicos tampoco es que estuvieron muy interesados en intervenir políticamente. Fuimos dos o tres los que de una u otra manera generamos, digamos, alguna crítica a las cosas que se estaban haciendo, pero crítica desde la dogmática, es decir, a ver, el dolo no se define así. De hecho, se acaba de modificar la definición de dolo en diciembre ahora en 2020. En junio de 2020. Entonces, claro, que era impresionante. pero sin embargo, esto se asumió por parte del gobierno de entonces como una oposición política. Bueno, a mí se me ocurre políticamente un montón de razones para pelearme con un gobierno, menos por la definición del dolo. o para pelearme con alguien. Sin embargo, terminamos enfrentados por la definición del dolo y por la teoría del error, literal. Sí, sí, sí. Porque claro, muchos de nosotros decíamos, bueno, ok, está mal definido el dolo y tienen que incluir el tema del error, porque en el código anterior se seguía manejando el viejo esquema del error de hecho y error de derecho. Entonces, claro, proponer el error de tipo y el error de prohibición se lo tomó como un tema de antagonismo político. Y eso nos generó, pero cosas como cadenas nacionales y sabatinas en donde aparecía nuestra cara y en donde se nos planteaba como opositores acérrimos al régimen por razón de error de prohibición. Entonces, ya se imaginarán ustedes el nivel de debate que eso puede generar. Si no recuerdo mal, Ramiro, pero no que me interrumpa, yo leí en algún sitio declaración de algún miembro político que decía que el error de prohibición era un foco de impunidad. Totalmente, que el error de tipo, que además que a través del error de tipo, porque además se imaginaban, alguien les contó o les puso el ejemplo del tipo que seduce a una chica de 15 años sin saber que tenía 15 años. Claro. Entonces dijeron, no, aquí lo que vamos a hacer es proteger violadores. Qué barbaridad. ¿Verdad? Entonces, ese fue el nivel, claro, pero claro, lo que pasa es que el político debate a ese nivel, y debate a ese nivel allá, acá y en todas partes. Y no se le puede exigir a un político sin formación específica que pueda hacer un debate más alto, de mejor nivel, sin acudir a la asesoría de expertos. El problema es que ahí se asumió que el experto o que los expertos éramos una suerte de tipos que lo que querían era joder el proyecto, que querían echar palos a las ruedas en esto, cuando lo que se pedía era, no, ¿sabe qué? Incluye el error, mejore la definición de dolo. Y si no definimos a la culpa así, ¿y qué le parecería a usted si la culpa? Porque además apareció, claro, muchos políticos bien intencionados, con mucha iniciativa, pero con cero conocimiento. Y esos fueron peores que los otros. Porque antes del COIP hubo un proyecto que fue muy simpático, que básicamente era Diritto y Ragione, Derecho y Razón de Ferrajoli, en lugar de párrafos tenía artículos. Sí, cogieron el libro y le hicieron un código. Esto sí habría sido revolucionario, pero no sé si para bien. Y claro, con cosas como, por ejemplo, se eliminaba, bajo criterios de garantismo absoluto y de casi abolicionismo, se eliminaba el piso de las penas. Entonces, por ejemplo, un homicidio podía tener... Un homicidio, sí, exactamente. Un homicidio podía tener hasta, digamos, 20 años de pena, pero no había el piso, no había límite inferior. Entonces, claro, bajo principio de legalidad, un juez podía condenar a 3 semanas y 2 días por un asesinato y no rompía en absoluto el principio de legalidad de la pena. Claro, todo esto habría sido muy interesante verlo aplicado en la realidad si no hubiera sido porque claramente nos cargábamos medio país en el experimento. Entonces se les hizo ver que esto realmente no tenía pies ni cabeza. Y luego fueron al otro lado. Es decir, de un garantismo bastante romántico, por decirlo de alguna manera, fueron al otro extremo
pero a un extremo de punitivismo brutal, en donde los márgenes, en cambio, de aplicación de la pena eran de 2 o 3 años máximo. Es decir, básicamente era una pena única. Porque hacían tan engorroso la aplicación de atenuantes y tan fácil la aplicación de agravantes que prácticamente era aplique la pena más alta y ya está, y no jorobe. Entonces, un poco esa fue la lógica que imperó al final en la conformación del Código Orgánico Integral Penal. Entre los temas dogmáticos que se incluyeron, y que uno de los más polémicos en su momento, que sin embargo debo decir que en la praxis ha sido muy poco tratado, y básicamente porque los jueces no tienen mucha idea de cómo hacerlo, es el del concurso de delitos. Y claro, hasta 2014 el concurso ideal era la única opción, digámoslo así. Es decir, para los jueces estaban claros que si había 10 delitos cometidos de un solo cúmulo de conductas, la pena más alta era la que había que aplicar y punto. Y no había nada más que debatir. Hoy por hoy, la falta de conocimiento de lo que es el concurso real y de las modalidades y teorías ha hecho que esto prácticamente no se aplique. Como no se aplica en otras cosas, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son muy pocas las personas jurídicas que han sido procesadas y mucho menos las que han sido condenadas, justamente por falta de conocimientos de esta área específica. Así que pues hemos decidido con mi pequeño grupo de investigadores, hoy tengo el gusto de contar inclusive con mi hijo como parte de ellos, pues acudir a ustedes, visitarles acá en la Universidad de León, en el magnífico departamento de Derecho Penal que tienen ustedes, con sin duda una biblioteca de referencia que se la debemos pues mucho a ustedes, a Miguel y por supuesto a Diego Luzón, a quien también guardamos mucha gratitud y mucho cariño. Y bueno, pues un poco en esta vía va la investigación que queremos hacer. Queremos tratar de hacer una auténtica delimitación entre lo que es el concurso ideal, el concurso real, el tema de la aplicación de las penas al delito medial y al delito final. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en este cometido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu ilustrativa charla de cómo se hacen los códigos, ¿no? A veces, y sobre otras muchas cosas que has dicho. Luego diremos algo sobre el concurso. Quiero también saludar a algunos estudiantes de doctorado y a la vez a alguno de ellos como Ricardo, colega de Filosofía del Derecho en este caso, de Derecho Procesal. No os veo muy bien y quién más está. Bueno, que me imagino que os conectabais mal y habéis bajado por eso. Bueno, pues muchísimas gracias por venir también, que se han unido a ello, más no sé qué tal les va a los que están oyéndolo desde fuera, Miki. La mayoría creo que se cortaba, pero es la conexión. Es la conexión que no es buena. Bueno, en todo caso, entonces es muy, muy interesante. Yo lo primero iba a dar la palabra, si no te parece mal, Ramiro, precisamente a ellos, a los estudiantes de doctorado, sí, por si quieren preguntar alguna cosa, quizás sean los que están aquí más, algunos de los que están fuera, pues tienen menos oportunidades de contar con invitados como tú. Si alguno... No se oye. El audio no es claro en absoluto. A ver. No sé si escríbeles desde el chat que si quieren hacer alguna pregunta, y a vosotros los que estáis aquí también tendríais la palabra en primer lugar. Por favor, cuando... Que hagan alguna pregunta de lo que sea. Sí, de lo que quieran, sí. Que si desean hacer alguna pregunta, que tienen la palabra en primer lugar. Qué faena, que esto ya funciona mal, ¿no? Pero bueno, de momento los que estáis en sala, de los... Ricardo Garzón, colega de Filosofía del Derecho, está trabajando con Juan Antonio García Amado, que conoces muy bien, colega y amigo y compañero de la facultad, colombiano, ¿no? Has hecho referencias a Colombia, él está aquí también. Y adelante, Ricardo. Bueno, gracias. Buenos días, profesor. Respecto a los concursos, a pesar de que no es un área en la que yo trabajo, a mí me parece interesante dos cuestiones más allá de, llamémoslo, de la exquisitez dogmática, ¿no? La primera es cierta
conexión natural que encuentro con cuestiones de teoría del derecho, particularmente con la superación de antinomias, ¿no? O sea, esta cuestión que los penalistas llaman concurso de normas, digamos en términos más generales, es la clásica cuestión de aplicación de normas cuando hay algún tipo de antinomia, ¿no? Este tema me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque viéndolo desde lejos, ciertas elaboraciones dogmáticas llegan a un nivel de detalle que muchas veces oscurece el problema auténtico, y es cuál es la norma que debemos aplicar, porque dos normas en determinadas circunstancias no se pueden aplicar al mismo tiempo porque resultan contradictorias. Esa es una primera cuestión que me parece interesante. A veces a mí me da la impresión, cuando uno lee algunos textos sobre concursos, que tras la dogmática hay realmente punitivismo. O sea, es decir, cuando se empieza a hacer distinciones entre concursos mediales, concursos ideales, concursos reales, si bien hay distinciones conceptuales claramente fundamentables, muchas veces uno ve el intento de justificar la aplicación de múltiples normas penales por la realización de una misma conducta, sobre pretexto de que hay varios bienes jurídicos involucrados. Yo, viéndolo desde lejos, me asusto un poco ante ese tipo de construcciones, porque pareciera que si el problema real es la protección de varios bienes jurídicos a través de la realización o de la sanción de una misma acción, pues hubiese cierto conceptualismo que lo que hace realmente es ir en contra del omnicinismo, ¿no? Por un lado. Y la otra cuestión, o sea, estos son medios comentarios, ¿no? que se me ocurren un poco, y la otra cuestión es lo que tiene que ver el concurso particularmente con las garantías, ¿no? En Colombia, que pues es el derecho penal que mejor conozco, uno ve muchísimos concursos que los jueces los manejan como concursos reales. Le pongo un ejemplo que es muy trabajado en Colombia: las conexiones entre falsedad en documento público y fraude procesal, o falsedad en documento público y conciertos para delinquir. O sea, es decir, son siempre formas de construir una punibilidad en torno a actos preparatorios, y la figura del concurso casi nunca está al servicio de un derecho penal más garantista, sino de lo contrario, ¿no? Quería hacer como esos dos comentarios que desde lejos, sin ser yo penalista, me parece que son muy interesantes. Muchas gracias, profesor. A ver, esto más que una antinomia, porque claro, entendida la antinomia como una contradicción de normas, porque acá no es que existe la contradicción. Lo que se pregunta es si debe haber una sumatoria o hay una absorción de una inclusión de una norma en otra. Es decir, si yo robo en un banco y mato al guardia y luego robo el banco, la pregunta es si debo responder sumatoriamente por los dos delitos o el uno queda absorbido en el otro. Entonces, más que una contradicción, lo que se trata aquí a través de la delimitación de los concursos es el establecer digamos, esa línea que divide a aquellos conjuntos de infracciones, de delitos, que terminan siendo absorbidas por el delito más grave, o aquellos otros conjuntos de conductas en los cuales no ha habido un plan de autor, por ejemplo, o se ha salido del plan de autor, y esas conductas que son paralelas en el tiempo y muchas veces en el espacio pueden considerarse sumables, por decirlo así, bajo criterios de evitación de impunidad. Es decir, lo que se pretendió cuando se genera toda esta teoría de los concursos es de evitar la impunidad de ciertos actos que, bajo la figura de la absorción, bajo la figura de la aplicación de la pena más alta, quedaban impunes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona o un grupo de personas entran a robar una casa y encuentran a una persona sola y la violan? ¿Era eso parte del plan de autor? ¿No era eso parte del plan de autor? ¿Es el plan de autor el criterio que se debe utilizar a la hora de establecer si estas conductas múltiples, estas conductas delictivas múltiples, pueden
subsumirse o absorberse en una sola pena más alta, o existe la posibilidad de una sumatoria. Es justamente esa delimitación, es justamente esa claridad conceptual la que es necesario establecer en aras como decía hace un momento, a mejorar y homogeneizar un poco los criterios de decisión de los jueces en Ecuador, que esto lo tiene muy nuevo, porque como insisto, esto tiene no más de 6-7 años, y por tanto, y además de lo que se ha escrito es poco y nada. Así que por eso estoy por acá. Sí, disculpe una pequeña coletilla. Quizás en la pregunta que estoy haciendo, estoy pensando sobre todo cuando hay delitos de peligro de por medio. Ajá. ¿Sí? Allí es donde quizás la cuestión se vuelve más interesante, porque, claro, porque si tengo dos, o sea, un concurso real de delitos en el cual uno de ellos es un delito de peligro, casi siempre podemos llegar a más punición de la que sería, digamos... claro, es decir, la idea es no llegar, y justamente, a ver, ¿cuál es el problema? El problema, desde mi punto de vista, y justamente desde una visión del derecho penal garantista, es establecer parámetros claros, de manera que no lleguemos a un punto en que no falte el juez con iniciativa, como decía hace un momento, sin mucho conocimiento, pero con iniciativa, que diga, ¿sabe qué? En todos los casos hay que sumar. Claro. ¿Verdad? Entonces, Así yo es. creo, claro, porque de esos hay. Entonces, el que va a decir, bueno, acá se han cometido 4 o 5 delitos y en todos estos casos hay que sumar. Y justamente para evitar eso, es necesario poner esos cotos, poner esas presas, ¿no? Esos diques para evitar ese desbordamiento. Sí, ahora le iba a decir, le doy la palabra a Juan Carlos Castillo, que también la ha pedido, pero yo quería decir antes otra cosa. Primero, que efectivamente la filosofía del derecho y la teoría de las normas, claro que tiene que decir mucho en esta materia. Entre otras cosas porque la parte de lo que llamamos concurso de normas, algunos concursos aparentes de normas o de leyes, claro que tiene mucho que ver no solo con las antinomias, sino con la interpretación en general. Es decir, ¿dónde se pone esa raya entre, no, mira, no podemos aplicar las dos normas porque aquí hay una sola cosa que con una de ellas es ya más que suficiente lo que tengo que hacer? Pero luego, en el resto, lo que yo entiendo que sí... antes quería decir otra cosa. Y también la filosofía del derecho tiene mucho que decir porque en algunas formas de concurso, ya de infracciones, de delitos, está el concepto de acción detrás. Yo he tenido una noticia indirecta hace poco que están investigando algo de eso en Alicante a partir de las ideas de concepto de acción de González Lagier, por ejemplo. Y eso me parece muy interesante porque no solo en Ecuador, en España tenemos algún muy buen libro de concurso, pero yo creo que el último gran libro de concurso es el de Ángel Sanz, ¿no? La Autónoma de Madrid pidió un proyecto de investigación para trabajar. Pero todavía no tenemos ninguna monografía. Pero monografía grande, ¿no? La última gran monografía. Oye, bueno, aunque haya otra, es decir, la monografía que sigue siendo de mucha referencia, la de Ángel Sanz, que es del año 86. O sea que el tema sí merece estudio, no solo allí, sino acá también, en la Alemania. Pero fíjate, yo creo que una concepción dogmática buena del concurso no debe ser, no da igual sea el resultado que se está haciendo, no debe ser punitivista, sino lo contrario. Claro. Está viendo diciendo, mire usted, cuando trascendemos el concurso de normas y ya hay varios delitos, llegan por el criterio que sea, bien jurídico no va a ser el único, pero bueno, también, hay varios delitos. Oiga, no me vaya usted directamente a la suma, sino que la cosa no tiene por qué ser la suma. Justamente la idea de este trabajo no es una legitimación de una sumatoria aritmética de penas, sino todo lo contrario, el evitar eso, el evitar ese desbordamiento que puede generarse justamente por desconocimiento. Que además sería la tendencia bastante normal de un juez, Bueno, pues si aquí hay un homicidio y hay un tal, pues sumemos. Bueno, esa es la idea. Otra cosa es cómo ha evolucionado esto, porque en España, me corrigen mis colegas de penal españoles, hasta la legislación, teníamos dos grandes figuras, el concepto real y el concurso real, sumatoria con límites, digámoslo así, y el concurso ideal, exasperación de la pena, la más grave de los dos. Y había una forma de concurso real, que era el concurso medial, que decía, mire, sí, aquí hay dos, pero no vamos a hacer sumatoria. Esto se parece más, por diversas razones, a un concurso ideal, y vamos a tratarlo así. Bueno, pues eso cambia en la ley española, tenerlo bastante en cuenta, en el año 2015, con un tratamiento agravado del concurso medial. La verdad es que yo no soy experto en esto, pero que a mí nadie me ha logrado explicar muy bien. Que yo solo me puedo explicar por razones punitivistas, ahí sí. No soy experto, repito, estoy aquí aventurando. Y ahí sí, hombre, y si el legislador,
cuando la idea de los concursos era no sumemos siempre, se pone en esa línea, mal vamos, ahí sí que vamos mal, ¿no? Entonces sí que me parece muy interesante el trabajo que estás abordando y que puede servir no solo para Ecuador, podría servir para muchos otros sitios como nuestro país. Justamente un poco la idea es eso, ¿no? Esta cuestión. Y sí, claro que Es decir, la idea es que no sea un trabajo meramente descriptivo de cuál es el estado del arte, digamos, de la discusión, sino el poder aportar como una visión ya un poco diferente a este debate que sí, allá es imprescindible, pero creo que acá también es necesario. Es un tema importante porque incluso han hecho interpretaciones restrictivas en materia de concurso medial, falsificación de documentos, estafa, por ejemplo, en que finalmente parece que se impuso la interpretación restrictiva, es un concurso de normas, ¿no? Eso se castiga. A veces ha faltado siempre la explicación final de por qué eso es así, ¿eh? Y entonces es fundamental, yo creo, encontrar el punto que nos explique o sea, que haya una línea general por la que guiarnos. Y eso es lo que yo creo que falta un poco en materia de concursos, repito, sin ser yo especialmente ducho en la materia, que es lo que dices tú que es lo que estás procurando encontrar. Y que, por cierto, ya aprovecho enlazando con lo primero, luego te pasaré un articulillo que publiqué hace poco, ese debe ser el fin de la dogmática de verdad. Uno, servir de contención al poder desbocado. Segundo, las cosas, nosotros no tenemos ciencia exacta, pero esta idea de la cierta, o sea, las normas se expresan en palabras, ¿no? Entonces, claro, las cuestiones lingüísticas no son clarísimas, ya no, aplicamos sin más. Entonces, intentar que ese margen de discrecionalidad que queda sobre todo en la aplicación de la ley no se convierta en la arbitrariedad más pura, ¿eh? Esa homogeneización de la que hablabas, démosle parámetros. Otra cosa es como lo utiliza la jurisprudencia de muchos países, Latinoamérica, por ejemplo, bastante, pero la española también en muchos, que luego esas teorías, esos criterios dogmáticos de aplicación, ¿qué es lo que hace? Los utiliza como meros parches o etiquetas para poner... O sea, yo decido como me da la gana, yo decido que en cualquier ataque del ELN, que se me va de las manos porque ha habido una imprudencia si la hay, y se quema un oleoducto que explota un pueblo, da igual, yo quiero cargarme a toda la cúpula del ELN, que ni sabía de eso, y aquí encontré estos dos párrafos. ¿Y qué me gusta? Ya lo tengo. Aparatos organizados de poder. Sí. Roxin se alucinaría si dice que le han aplicado ese criterio ahí. No se lo cree, claro, porque ahí no hay ni dolo, no hay... Es que de esto que acabas de decir, una cuestión muy interesante que sucede en Colombia. En Colombia el concurso medial no está regulado. Entonces no está regulado, pero se ha utilizado algunas tesis del Tribunal Supremo para hablar del concurso medial para justificarlo como concurso real de delitos. Lo cual es... Bueno, es real, lo que pasa no debe tener sus consecuencias, claro, pero no debe tener sus consecuencias. Claro, concurso real a efectos de la jurisprudencia. Sí. Claro, o sea, lo han utilizado como argumento de... Claro, de castigo. Se utiliza como argumento para decir que son acciones perfectamente independientes, que una se convierte en un medio para realizar la otra, entonces se tienen que manejar como separados con un concurso real en el cual las penas se suman. Se suman, claro. Entonces, lo cual, o sea, traer una tesis que explica el concurso medial para tratarlo con mayor punitividad, claro, es el tipo de cosas que a uno le preocupan. Aquí, y en la concepción original, Ricardo, era justo al revés. Eso es un concurso real, no cabe duda, son dos. Pero no podemos tratarlo exactamente igual que si yo hoy te pego un tiro a ti y dentro de un rato robo caja Unicaja. Claro, no lo puedes tratar igual. Claro. Pues bueno, justo lo que me estás contando es la argumentación al revés, justo. Lo que decíamos hace un rato, yo creo que hay un gran peligro en dejar al político el debate legislativo, y también hay otro gran problema de dejar al burócrata el debate judicial. Con todo respeto a la burocracia judicial. Pero yo creo que justamente la academia está para eso, para dar guía, para dar luces. Debería. Porque de lo contrario, así como la legislación es una legislación desbocada cuando no tiene un parámetro académico, la práctica judicial termina siendo exactamente igual de perversa. Así es. Y a veces utilizando la etiqueta para dar un marchamo de que esto está muy bien, la etiqueta de tal teoría de Roxin, de Díaz, no sé quién. Y terminan construyendo, encima con el nombre, o sea, ya sé que lo ha dicho Roxin, y no ha dicho eso en absoluto. Y terminan construyendo las sentencias un poco como falda de gitana a retazos. Eso es. Y claro, un poco acudiendo a la falacia dominen de como dijo tal o como dijo tal otro, entonces ahora sí estoy legitimado y lo que ya está bien. Adelante. Claro, eso es tremendo. Juan Carlos, perdona que te...
Bueno, muchas gracias por la intervención, profesor. Escuchándolo, me sentí como viajando un poquito en el tiempo, porque las historias de estos países son hermanas y no sabía qué tanto. Hay una parte de fechas, además, muy curiosa, y no tenía conocimiento de ese proceso. Con respecto a la pregunta o el comentario también que hacía Ricardo y la respuesta, con el interés de buscar formas de contención, yo lo que puedo contar es un poquito cómo creo que se ha solucionado ese problema, a mi parecer relativamente bien. Le hago énfasis en la expresión relativamente bien en Colombia para el manejo del concurso. El concurso en Colombia está estructurado real e ideal, están los dos. Concurso está real, entonces, pero no se preocupan tanto por eso, sino en la parte de exclusión de delitos a partir de tres criterios fundamentales, que es el de especialidad, el de mayor riqueza descriptiva, el de consunción, que funciona creo que bien, relativamente bien, y el de subsidiariedad. Con esos tres criterios la mayoría de los jueces logran excluir varios delitos de esa cantidad que encuentran, ¿no? Inclusive los de peligro. Encuentran, entonces dicen, si no lo saco por especialidad, lo saco por subsidiariedad, que puede ser expresa o tácita. Muchas tácitas se encuentran también, y sobre todo utilizan en consunción en ciertos tipos que tienen que ver con la vida y la integridad, son muy utilizados. Entonces, ya con esa exclusión, yo luego la suma no es tan problemática. Además, porque se hace la suma aritméticamente dosificada, o sea, se dosifica cada tipo penal por separado y luego se suma y no pueden superar un límite. Entonces, yo creo que entre las cosas que más o menos funcionan, que no son muchas, esta ha sido de las que el juez logra limitar, y creo que lo logra por una cultura de humanizar la pena y una visión política del funcionario judicial en Colombia. Es decir, una visión de, yo sé que si yo sumo esto, hay un límite legal de son 60 años, pero normalmente no se llega hasta allá. Se puede poner una pena de 45, pero ellos intentan por minimizar la pena utilizar los principios. No está mal. Entonces, eso llega a 45. Sí, lastimosamente son así, porque en Colombia tenemos penas muy altas, la verdad. Brutales, sí. La de homicidio es no. Brutales. Claro, que son cadenas perpetuas. Son cadenas perpetuas. Son brutales. Sí. Entonces el funcionario judicial. Con números de por medio. El funcionario judicial que sabe que se aplica las penas concretas es normalmente una cadena perpetua. Tiene claro que los principios le sirven como una forma de reducción del poder cognitivo. Entonces hay muchas penas que terminan siendo, al dosificarse y al sumarse, habiendo excluido ya varios tipos penales con estos principios, terminan siendo penas que en otros supuestos realmente plantearían más de mucho más. Entonces yo creo que esa es una manera en la que se ha logrado hacer una contención de esa fuerte punitividad. Pero eso, Juan Carlos, es solo una parte del problema, porque tú estás diciendo el límite entre el concurso de normas y el concurso de delitos o de infracciones. Pero dentro del... Bien, de acuerdo, ¿no? Se manejarán mejor o peor los principios, y está bien, es importantísimo. Pero una vez que hay veces que no es posible encontrar un concurso de normas. Son tan diferentes todo lo que hay en ellos. Y ahí todavía hay muchas distinciones que hacer, y hay que decidir político-criminalmente ahí o no, Ramiro, también cuál es el tratamiento de lo más grave, también, hasta de lo más alto a lo más bajo. Y hay muchos matices que, estando bien lo que dices, etcétera... Bueno, y además, si nos ponemos a pensar un poco en lo que se decía hace un momento, ¿qué pasa con los delitos de peligro? ¿Qué pasa con los delitos económicos, por ejemplo? En donde tú tienes, ¿qué pasa con los ciberdelitos, por ejemplo? En donde puedes tener una cantidad, un cúmulo de infracciones, pero además el concepto de tiempo y de espacio termina siendo totalmente diferente. O sea, explícame el tiempo y espacio en ciberdelincuencia, donde ni siquiera sabes quién es donde ni siquiera los diferentes factores de delito se conocen. O sea, el uno es el Alpha 3 y el otro es el Superman 7. Y están en 3 países diferentes. Y viene en 3 países diferentes, en usos horarios totalmente diferentes, bajo una repartición de tareas absolutamente diferentes, y que cuando se reparten las ganancias ni siquiera saben quién es quién, y vienen trabajando años juntos. Entonces, a ver, ahí todo este tema por ejemplo, el tema de la autoría por dominio de organización, todo el tema del dominio del hecho, un poco se nos termina cayendo el debate
ante una realidad que nos da en la cara y para la cual todavía no estamos, o sea, a eso me refería cuando al principio decía que muchas veces nuestros debates pues no tienen nada que ver con lo que está pasando en la realidad jurídica actual. Sí, lo que pasa, y más en lo que se viene. Eso está claro, Ramiro. Lo que pasa que a veces el problema es pegar el salto de la nada a los drones o a la ciberdelincuencia por algunos aplicadores jurídicos. Si no has sabido repartir responsabilidades en un atraco a un banco normalito, mal vas a poder explicar, claro, yo creo que por eso hay que ir... una estafa con bitcoins hecha entre... Eso es. Entonces es importante transmitir también para luego crear y crecer, ¿no? Claro. Yo creo que es así. De acuerdo. Así que bueno. ¿Qué piensa nuestro filósofo del derecho de esto también, no? De la dogmática y todo. No, a ver, a mí la impresión que me da es que no hay nada más garantista que una buena teoría de concurso aparente. Sí, bueno, es lo mismo que está diciendo Juan Carlos también en eso, sí. Sí. Pero no es suficiente, ¿eh? Porque hay casos que no van a poder ser concursos aparentes. Y sin embargo, no necesariamente tiene que haber acumulación de penas. Aunque les pongas límites. Creo que se puede lograr un castigo menor, aun siendo un concurso de delitos. Yo creo que todos acá estamos claros o compartimos una visión de un derecho penal como instrumento de contención del poder punitivo, ¿verdad? Pero para que ese derecho penal sea un instrumento de contención eficaz del poder punitivo, debe ser creíble y debe ser bien estructurado. Porque de lo contrario, terminamos en una suerte de discurso activista, Eso es. En donde, claro, desde criterios político-criminales terminamos cuestionando cualquier cosa, y a un criterio político-criminal siempre se le va a poder contraponer otro criterio político-criminal. Entonces, la única forma de hacer esto es darle estructura. Claro que sí. Y por eso estamos acá. Yo estoy de acuerdo en eso, sí. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por alguno de todos vosotros? ¿O tenéis a Ramiro aquí? A mí me ha encantado lo del Código Penal belga, la verdad que no lo sé. ¿Qué nos unía con todo respeto, qué nos unía con Bélgica socioculturalmente? Al Ecuador. Nada, pero nada, absolutamente nada. O sea, jamás habíamos compartido jurídicamente nada, excepto durante 90 años un código. Qué bueno. Impresionante. Sí. Increíble. ¿Alguna pregunta, observación más? Nerea, ¿alguna cosa? Nos escapa completamente nuestro ámbito. Pero tú pregunta algo de procesal. Mira, una cosa que lo dices. Al contrario de la malísima organización que tenemos en España, en que las cátedras de procesal sobre todo en relación con el penal voy a hablar, ¿no? Y el penal material están absolutamente separadas, con lo cual nos distanciamos en problemas que no puede ser. Eso no ocurre en Ecuador y mucho menos ocurre en la persona de Ramiro. Claro. Ramiro, aparte de ser una... Esto, por ejemplo, nos trae problemas procesales. Nos trae problemas procesales muy complejos porque, por ejemplo, normalmente se procesarían bajo, digamos, en cuadernos diferentes unos y otros delitos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tratamiento hay que dar a esto? Claro. Se tiene que procesar, se tiene que imputar en un solo proceso todos los delitos que se han cometido, o se tiene que hacer en cuadernos diferentes. Ese, por ejemplo, el tema procesal de esto es importantísimo. Tanto o más que el penal en cuanto a incidencia práctica. La conectividad de delitos y tal. O sea que por eso... Sí, bueno, no sé si tanto bajo criterios de economía procesal, sino de coherencia en el tratamiento de la estructura de conductas. Claro. Si son delitos conexos, lo que tú decías, si yo salgo de aquí, mato a una persona y luego voy y robo el Santander, con 10 minutos de diferencia, la pregunta es, ¿lo hago en un solo proceso? ¿Lo hago en procesos diferentes? ¿Qué tratamiento tiene que darse eso ya a nivel de la etapa de juicio, por ejemplo? Además, ¿cómo incide eso en el derecho a la defensa? Y le permite a la defensa elegir la competencia. ¿De qué me estoy defendiendo? Eso es lo primero que yo como abogado de defensa, lo primero que voy a preguntar es, bueno, exactamente dígame usted de qué me estoy defendiendo. Tiene muchas partes. Esto del concurso es muy complicado. Entonces, el tema del concurso tiene una deriva procesal muy compleja. Sí. No, profesor, es que en esa parte yo tuve un proceso donde la competencia se definía era... Juan Carlos también es abogado ejerciente también. Y la diferencia era saber si el proceso se llevaba en una jurisdicción
o en otro, o a partir de qué delito era el que determinaba la competencia. Entonces hubo que dirimir primero esa parte. Obviamente la tenía un fiscal inicialmente, y ese fiscal decía, pero es que esto no me toca a mí. Y la intención de la contraparte era sacar el proceso de ahí, lo cual no nos convenía. Y el debate dogmático definía el funcionario, el lugar y los costos del proceso, porque había que trasladarlo a otra ciudad, era Cartagena. Entonces, el concepto dogmático definía todo el camino del proceso. Y más cosas te digo, o sea, que esta es a medio camino penal procesal, la prescripción. ¿Cómo se trata la prescripción en un caso de concurso? Prescribe cada uno por Claro, separado. la pregunta es prescripción de cuál. Claro. Hay muchas, y yo creo que es un tema muy, muy bueno. Y que yo eso no había pensado, Ricardo, aparte de lo que tú has dicho, por supuesto, pero que Claro, sí, ahora, el propio concepto de claro, acción manejado. ¿Qué pasa por si los- imputas, es si imputas importantísimo. tres delitos y luego te das cuenta que se ha cometido un cuarto? Ujú, Ahí mismo. ujú. Vuelves a abrir la imputación, abres un proceso diferente, ¿cómo lo manejas? Además, con eso, ¿estás violando o no estás violando las garantías de debido proceso? Ujú. ¿Estás vulnerando el derecho a la defensa o no del procesado? Es decir, esto tiene, claro, una deriva filosófica, sin duda, desde la teoría de la norma, dogmática, como por supuesto, pero también procesal. Ujú. Así que bueno, vamos a tratar de... Esto Poco a significa poco. que vamos a ser asiduos visitantes por acá. Nos van a tener muy frecuentemente. Claro que sí, encantado, será un placer. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario más? Amigo, ¿tú quieres Muchísimas añadir gracias. algo más? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su paciencia. Muchas gracias por su generosidad al estar acá. Para mí es realmente un honor el poder compartir estas ideas y bueno, quedo pues a las órdenes y por supuesto pues les comprometo a poder acudir a ustedes y a sus conocimientos en tantas consultas que seguramente tendremos. Pues ya sabes que estás en tu casa, muchísimas gracias y Muchas hasta la gracias. próxima entonces. O sea que esto no